Bien, ahora vamos a hablar del hueso frontal. Este hueso frontal es un hueso impar, simétrico y localizado en la línea media. Va a formar parte de lo que serían los huesos del neurocráneo, que son 8 huesos que se van a encontrar formando todo lo que serían las coberturas externas del encéfalo. Este hueso va a estar localizado en la porción superior y anterior del cráneo, formando lo que sería la frente y parte de lo que sería la calota craneana, que está revestida normalmente por el cuero cabelludo y que está cubriendo lo que sería la porción anterior del encéfalo, más precisamente el lóbulo frontal del cerebro. En cuanto a sus articulaciones, vamos a ver que este hueso se va a articular con varios huesos, tanto del neurocráneo como huesos del viscerocráneo, que forman el esqueleto de la cara. Entonces, lo que vamos a ver es todas esas articulaciones, para lo cual vamos a girar un poco este cráneo, y lo que vamos a encontrar es la primera de las articulaciones, que como se está viendo aquí es con los parietales. Bien, como estamos viendo aquí, el hueso frontal aparece en un color rojo y los parietales van a aparecer en un color verde. Esa sutura de ahí la conocemos como sutura coronaria, también conocida como sutura frontal. Se va a articular además a los lados con dos huesos. Este que están viendo en un color azulado va a ser el ala mayor del esfenoides. Y este hueso que ven en verde va a ser el hueso malar, también conocido como cigomático. Se va a articular además aquí adentro, en la parte más profunda de la órbita, con lo que sería el ala menor del esfenoides. Y en la cara medial de la órbita, también conocida como cara nasal de la órbita, se va a articular con varios huesos. Yendo de anterior hacia posterior, vamos a ver que se articula con los huesos propios de la nariz. Un poco más hacia atrás o hacia posterior se va a articular con lo que sería el hueso maxilar a través de su apófisis frontal. Más atrás se va a articular con los huesos lagrimales, también conocidos como unguis. Y todavía más atrás, en color morado, como estamos viendo aquí, se va a articular con lo que sería el etmoides. Por tanto, este hueso frontal se va a llegar a articular con otros 7 huesos. Antes de pasar a ver las porciones específicas de este hueso, cómo está dividido, cuáles son sus bordes, las partes que lo componen y qué características anatómicas tiene, vamos a hablar un poco más acerca de lo que sería su posición dentro del cráneo y su relación con los puntos craniométricos. En la parte anterior vamos a encontrar un punto craniométrico que es conocido como glabela, también conocido como eminencia frontal media. Lo vamos a ver al ver las eminencias, porciones o relieves que tiene este hueso, pero es uno de los puntos craniométricos utilizados. Otro punto craniométrico que tiene este frontal lo vamos a ver arriba. Lo vamos a encontrar aquí, en el punto en el cual este hueso frontal se va a articular con ambos parietales. Vemos en verde claro el parietal derecho y en un verde un poco más oscuro el parietal izquierdo. Esos dos se articulaban por una sutura, que es la sutura sagital. Cuando esta sutura sagital va a juntarse o a unirse con esta que es la sutura frontal, va a formar un punto craniométrico conocido como bregma, que era el punto en el cual se encontraba en el recién nacido la fontanela bregmática, también conocida como fontanela anterior o fontanela mayor. A los lados se va a encontrar también configurando otro punto craniométrico, que es el conocido como pterion, que es este punto que tiene una forma de una H, donde se van a juntar el frontal, el parietal, la porción escamosa del temporal y las alas mayores del esfenoides. Bien, ahora sí vamos a pasar a ver este hueso frontal a detalle, para lo cual vamos a proceder a desarticular de los demás huesos.
Muy bien, aquí tenemos una estructura de un cráneo ya desarticulado. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es eliminar todos los demás huesos y quedarnos solamente con el frontal, que ustedes lo están viendo en color rojo. Bien, una vez que hemos eliminado todos los huesos que no nos interesan, vamos a proceder a ampliar la imagen del hueso frontal para verlo más a detalle con todas sus partes y porciones. Muy bien, aquí tenemos el hueso frontal en la posición anatómica en la cual encontraríamos normalmente. Vamos a ver ahora cómo está dividido para su estudio. Esta es una división que hacemos nosotros dentro de la anatomía para ver qué partes tiene este hueso frontal. Bien, aquí tenemos a nuestro hueso frontal dividido en sus tres partes o porciones. Vamos a tener una porción vertical, también conocida como escama del frontal, una porción horizontal, también conocida como porción orbitaria, que es la que la vamos a ver aquí abajo, y vamos a tener una tercera porción que aparece en algunos libros, que es la porción nasal, la que está relacionada con lo que sería la articulación con los huesos propios de la nariz y va a formar parte de la porción superior de lo que sería la cavidad nasal. Vamos a empezar además a nombrar los tres bordes que tiene. Este borde que vemos en la parte superior y lateral, limitando lo que sería la escama, se conoce como el borde superior. A través de este borde, nuestro hueso se va a articular con lo que serían los parietales, como vamos a ver a continuación. Bien, como estamos viendo, nuestro hueso frontal, que era el que estábamos viendo, se va a articular por medio de ese borde superior, que estaba limitando todo lo que era la escama, principalmente con los parietales, a través de lo que era la sutura coronaria. Otro de los bordes que vamos a tener, lo vamos a ver en la parte anterior, y es el conocido como borde orbitonasal. Va a estar conformado por una porción nasal que se articula con los huesos propios de la nariz y una porción orbitaria que va a conformar el arco de la órbita. El tercer borde que necesitamos ver es el que vamos a encontrar aquí atrás, que se conoce como borde posterior. Este va a estar articulándose con lo que sería el ala menor del esfenoides. Lo vamos a ver mejor en una visión posterior, para lo cual hay que girar todo nuestro cráneo y eliminar este hueso parietal de forma tal que podamos ver un poco mejor cómo se articula con el ala menor del esfenoides. Bien, como se ve, hemos procedido a quitar lo que sería el parietal derecho. Por tanto, estamos viendo lo que sería la porción posterior o endocraneal de ese hueso frontal. Como estamos viendo, este de aquí es el conocido como borde posterior, que se está articulando con estas estructuras que son las alas menores del esfenoides, que aparecen en este caso en un color azul grisáceo. Vamos a ver también que hay una escotadura central, también conocida como escotadura del etmoides o escotadura etmoidal, con la cual se va a relacionar ese borde posterior con lo que sería el hueso etmoides, que lo estamos viendo aquí en un color morado. Esas serían entonces las tres líneas o tres bordes que tiene este hueso frontal. Ahora sí pasamos a hacer el estudio a detalle de este hueso frontal. Bien, vamos a proceder entonces a centrar nuestro hueso frontal de forma tal que podamos pasar a ver todas las estructuras que lo componen. Quitamos todos los huesos que no nos sirven y nos quedamos solamente con el hueso que nos interesa, que es el hueso frontal. Bien, este hueso frontal va a tener varias características o varias estructuras anatómicas que vamos a ir nombrando.
Vamos a empezar por nombrar estructuras que se encuentran en la línea media y luego vamos a proceder a nombrar las de la porción lateral. Como siempre vamos a ir de forma ordenada, por tanto vamos a nombrar las que se encuentran más arriba, superiores o craneales, y luego vamos a ir descendiendo a las inferiores o caudales. En la parte central o en la línea media, la primera estructura que encontraríamos sería una sutura que normalmente se encuentra aquí, que en el modelo de simulación no está tan claro, pero que se conoce como sutura metópica. Es la sutura que demuestra que en la vida embrionaria, cuando se estaba desarrollando el ser humano, habían dos porciones del frontal que se unen por una sutura o una línea media en la cual va a haber una articulación de tipo sinostosis, es decir, va a haber una fusión de los huesos. Entonces, ocasionalmente puede permanecer aquí un remanente de esa sutura que se denomina sutura metópica. Más abajo vamos a encontrar un relieve óseo que se denomina glabela, que significa lampiño, es decir, es la parte que se encuentra normalmente entre ambas cejas a nivel superficial. A nivel de lo que sería el hueso, lo que vamos a encontrar es esa elevación que también se la conoce como eminencia frontal media. Un poco más abajo vamos a encontrar esta estructura de aquí que se conoce como espina nasal. Está destinada a la articulación con ambos huesos propios de la nariz. Y este de aquí que sería el borde nasal, que forma parte de lo que era la línea anterior de este hueso frontal, también conocida como línea órbito-nasal o borde órbito-nasal, que va a separar la porción vertical o escamosa y la porción horizontal o orbitaria. Ahora hacia los lados vamos a tener dos elevaciones, una a cada lado, donde vamos a encontrar una prominencia de lo que sería esta escama del frontal. Se les va a conocer como eminencias frontales. Simplemente en algunos libros va a aparecer también como eminencias frontales laterales. Más abajo vamos a tener lo que son estos de aquí, que son los arcos superciliares. Están relacionados con el músculo curvador de las cejas. Todavía más abajo vamos a tener esto de aquí, que sería el borde de la órbita, también conocido como arco supraorbitario. Aquí vamos a encontrar dos estructuras relacionadas que van a ser estas apófisis. Vamos a tener una apófisis orbitaria medial, también conocida como apófisis maxilar del frontal, debido a que se articula con el hueso maxilar, como vimos al principio. La que se encuentra en la porción lateral se conoce como apófisis orbitaria lateral, también conocida como apófisis cigomática, debido a que se articula con el hueso cigomático o malar. Y vamos a tener dos estructuras, una constante y una inconstante. La constante va a ser el agujero supraorbitario, por donde van a pasar la vena y arterias supraorbitarias, además del nervio frontal externo. Y esta de aquí, que es más inconstante, a veces existe en los cráneos, a veces no la vamos a poder observar, y puede aparecer en dos presentaciones, como un foramen similar al foramen supraorbitario, pero un poco más medial, o como en este caso, que es una escotadura, es decir, una especie de indentación en ese borde, y va a corresponder a lo que sería agujero frontal, si es que aparece como un foramen, o la escotadura frontal, que es la presentación más común como estamos viendo aquí en el modelo de simulación. Por aquí va a pasar tanto la vena como el nervio supratrocleares. Se denominan así porque aquí en el ser vivo existe una tróclea o polea para el músculo oblicuo superior del ojo, como vamos a mencionar un poco más adelante. Esas son la mayor parte de las estructuras que vamos a encontrar en lo que sería la porción vertical o escama del frontal. Para terminar, nombraríamos las que se encuentran a los lados o lateralmente. Estas van a ser una superficie más o menos triangular que se denomina cara temporal, debido a que va a formar parte de lo que sería la fosa temporal. La vamos a ver de manera completa aquí. Bien, como decíamos, esta parte que se conoce como cara temporal va a formar parte de toda esta estructura que se conoce como fosa temporal, que aloja al músculo temporal envuelto por su aponeurosis, que tiene el mismo nombre, aponeurosis temporal. Por esta razón va a tener dos estructuras que son las líneas temporales. Esta es la línea temporal superior y esta es la línea temporal inferior. La línea temporal superior está relacionada con la aponeurosis del músculo temporal y la línea temporal inferior está relacionada con este músculo temporal, dándole un sitio de inserción a sus fibras musculares.
Bien, una vez explicado esto, siguiendo con lo que es la cara exocraneal, es decir, la superficie que está por fuera del cráneo, la que está relacionada bien sea con el cuero cabelludo o con la piel, vamos a empezar a hablar de las estructuras que están localizadas en la parte inferior, también conocida como porción orbitaria del frontal, para lo cual necesitamos retirar para ver de forma más clara todos estos huesos del viscerocráneo o del esqueleto facial. Bien, como vemos, una vez que retiramos eso, vamos a ver la porción superior de las órbitas, para lo cual vamos a girar este cráneo y lo vamos a localizar de forma tal que estaríamos en una visión inferior. Bien, las estructuras que vamos a encontrar en este caso van a ser las siguientes. Toda esta depresión grande se conoce como fosa orbitaria. A ambos lados va a tener depresiones un poco más profundas que van a corresponder a lo que serían en la parte lateral de cada órbita las fositas lagrimales relacionadas con la glándula lagrimal. Y en la parte central vamos a tener una fosa mucho más pequeña que se conoce como fosa troclear. Esta fosa troclear va a estar relacionada con la espina troclear, que en ocasiones aparece y en ocasiones no, es decir, es una estructura inconstante que está relacionada con lo que sería la tróclea o polea para el tendón del músculo oblicuo superior del ojo. También se puede ver esto de aquí, que era el borde supraorbitario, con las estructuras que hemos mencionado, el agujero supraorbitario y la escotadura frontal. A los lados vemos esta superficie que es por la cual se va a articular tanto con lo que sería el ala mayor del esfenoides como con lo que sería el hueso malar o cigomático. En la parte central de esta estructura, que la vamos a apreciar un poco mejor en esta visión, vamos a ir nombrando las estructuras de la que está más adelante hacia las que estén un poco más atrás. Las estructuras que se van a encontrar más adelante van a ser lo que sería el borde nasal. Más atrás vamos a encontrar lo que se conoce como espina nasal y un poco más atrás vamos a encontrar lo que se conoce como escotadura etmoidal. A los lados de la escotadura etmoidal vamos a encontrar primero estas que son las aperturas del seno frontal. Este frontal o hueso frontal va a tener un espacio dentro, una cavidad aérea que está relacionada con los senos paranasales, que también se van a encontrar en otros huesos como el etmoides, el esfenoides y el maxilar. Y la apertura de ese espacio aéreo que se encuentra ahí en medio de lo que sería la escama del frontal se va a denominar seno frontal. Esta va a ser su abertura. Vamos a ver además unas hemiceldillas, es decir, espacios que conformarían también unos espacios huecos. Como están a la mitad porque son completados por lo que sería el etmoides, no se denominan celdillas completas, sino son hemiceldillas. En este caso son las hemiceldillas del frontal. En los cráneos, aquí no se ve tan a detalle, pero en un cráneo real que tengan van a encontrar dos canales, el canal etmoidal anterior que queda por aquí y el canal etmoidal posterior que queda aquí. El canal etmoidal anterior normalmente va a separar lo que sería una hemiceldilla del frontal con lo que sería la apertura del seno frontal. ¿Para qué va a servir ese canal etmoidal anterior? Va a servir para lo que sería el transcurso o el paso de lo que serían venas y nervios etmoidales anteriores, también conocidos como nervios nasales internos. El canal etmoidal posterior, por su parte, va a servir para lo que serían los vasos y nervios etmoidales posteriores, también conocidos como nervios esfenoetmoidales o nervio etmoidal de Luschka. Por tanto, van a servir para el paso de estructuras vasculares y nerviosas del mismo nombre. Nervios y arterias, venas etmoidales anteriores, nervio, vena y arteria etmoidal posterior. Y esas son todas las estructuras que nos interesa ver en lo que sería la cara inferior u orbitaria. Tenemos que pasar ahora a lo que sería la porción endocraneal, es decir, la que se ve por dentro del cráneo. Para esto tenemos que girar nuestro modelo de simulación de forma tal que lo que podamos enfocar sea la cara interna.
En esta cara interna vamos a encontrar en la línea media lo que se conoce como surco del seno sagital superior. Está relacionado con el seno venoso sagital superior. Ambos bordes de esta depresión o surco se van a unir y luego va a aparecer una protuberancia lineal que se conoce como cresta del frontal. Sirve para la inserción de la hoz del cerebro, que es un engrosamiento de las meninges que va a dividir en dos mitades ambos hemisferios, o va a dividir ambos hemisferios cerebrales, un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. En este caso sus porciones frontales, que son las que contactan con la cara interna o endocraneal de ese hueso frontal. Ambos lados, en lo que correspondería en la parte externa a lo que eran las eminencias frontales, vamos a tener las fosas frontales. Un poco más abajo, volviendo a lo que era la línea media, donde habíamos visto este surco, que era el surco del seno sagital superior, y esta que era la cresta del frontal, encontrábamos un agujero, que es el agujero ciego. Se encuentra justo por delante de lo que sería la apófisis crista de Galli del etmoides, que en este caso ha sido retirado. Y un poco más detrás encontraríamos todo esto de aquí, que es la escotadura etmoidal. Como estamos diciendo, todas estas estructuras se van a encontrar relacionadas con lo que sería el hueso etmoides, el cual vamos a colocar ahora para ver la relación que tiene con este frontal. Bien, como vemos, ahora hemos colocado este hueso etmoides para que se vea un poco más la relación que tiene con este frontal. Les vamos a poner los colores para diferenciar uno de otro. Entonces, como vemos en la escotadura etmoidal se va a encontrar este etmoides, y esta estructura, que es conocida como crista de Galli, va a tener justo por delante el agujero o foramen ciego, que en este caso no se aprecia bien por el simulador, que no tiene tanto detalle. Sin embargo, es importante saber que ahí se encuentra lo que sería la vena emisaria de Espirilo, que es también conocida como vena frontoetmoidal. Una vez que retiramos este etmoides, podemos volver a colorear nuestro hueso de forma normal para ver estas, que son las eminencias orbitarias. En la cara inferior correspondían a lo que eran las fosas orbitarias que habíamos visto en la parte de adelante. Aquí se van a denominar eminencias orbitarias debido a que tienen una convexidad hacia arriba, una convexidad hacia lo que sería el interior del cráneo. Van a tener una serie de elevaciones y depresiones que son conocidas como eminencias mamilares, todas esas que están elevadas, y todas las depresiones se conocen como impresiones digitales. Y con eso hemos acabado lo que sería el hueso frontal. Espero que se haya entendido ese hueso frontal, que como hemos visto es uno de los primeros en ser estudiado y no tiene demasiada complejidad, al menos siendo comparado con otros huesos como el esfenoides, que lo vamos a ver en detalle más adelante. Pues eso sería todo con este hueso frontal.